Ahí está, señores. Muy bien. Lo que vamos a avanzar hoy va a ser la sintaxis, lo que vamos a avanzar. Muy bien. Bueno, señores, recordarles que ya hemos culminado con lo que es la morfología, ¿no? La morfología estudiaba lo que es las categorías gramaticales y eso fue lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido 9 categorías gramaticales, muy bien, las 9. Ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora en sintaxis? Lo que vamos a hacer ahora en sintaxis es analizar las oraciones. Muy bien. ¿A qué me refiero yo con analizar las oraciones? Me refiero a que vamos a identificar dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está el predicado. Eso es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Muy bien. No solamente eso. Luego de hallar el sujeto, el verbo y el predicado, vamos a hallar lo que son los complementos, ¿no? ¿A qué me refiero yo con los complementos, no? Me refiero a los complementos, complemento directo, indirecto, complementos circunstanciales. Todo ello vamos a averiguar, ¿muy bien? Entonces, empecemos, ¿muy bien? Muy bien, vamos a avanzar a lo que es la sintaxis, como les iba diciendo, ¿bien? Pero, ¿qué es la sintaxis? Bien, como que dice, la sintaxis es una rama de la gramática que estudia el orden, ¿no? Y combinación de las palabras y de los conjuntos que éstas forman dentro de la oración, ¿bien? Llamados sintagmas, ¿bien? A su vez, los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ellas. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Muy bien. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos, ¿no? De saber el orden de las palabras, la combinación, muy bien, y los conjuntos, es lo que se refiere. En simples palabras, la sintaxis estudia lo que es una oración. Eso es lo que estudia la sintaxis, estudia lo que son las oraciones. Muy bien. Por ejemplo, veamos un ejemplo, ¿no? Como pueden ver, aquí está. Dice, mi amiga, vean, ¿no? Mi amiga compre una flores rojas, dice. Muy bien. A esta oración, vean, esta es una oración completa. Muy bien. ¿Qué es una oración? Es una idea completa. Muy bien. Esta es una oración completa, pero vean, ¿no? Esta oración está mal, ¿no? Si se dan cuenta, o si ven a detalle la oración, esta oración está mal conjugado, ¿no? La combinación de los verbos está mal. No es así como debería de ser, ¿no? No es así, porque vean, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? Mi amiga compre una flores rojas, dice. Es así como está refiriendo. ¿Qué está mal aquí? ¿No? Aquí está mal lo que es el, la combinación del verbo, ¿no? Eso es lo que está mal aquí, la combinación del verbo. Vean, primero el verbo está mal, ¿no? Aquí, ¿cuál es el verbo? El verbo es compre. Muy bien. Y eso está mal. No debería de ser de esa manera una oración. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿No? Mi amigo, por ejemplo, mi amiga, bueno, sería compró. Así es como vendría a ser. Mi amiga compró, ¿no? En tiempo pasado. Mi amiga compró unas flores rojas, ¿no? La oración aún sigue estando mal, ¿no? Sigue estando mal la oración. ¿Pero qué está mal? Ahora, ¿qué está mal? ¿No? Lo que está mal es el
Es el artículo en este caso. Muy bien, el artículo está mal, no está bien, ¿no? Porque vean, el artículo, ¿qué les dije, no? El artículo sí o sí tiene que concordar en género y número, ¿no? Con el sustantivo. En este caso, el sustantivo es flores, ¿no? Y el artículo, vean, y entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es hacer que concuerden en género y número. Entonces, aquí lo que vendría a hacer es así, unas flores rojas, ¿no? Ahora sí, la oración está perfecto. Bien, la oración ahora sí está perfecto y ahora se entiende qué es lo que está diciendo, ¿no? Se entiende la idea, ¿muy bien? Bueno, señores, eso es lo que estudia lo que es la sintaxis, ¿muy bien? Las combinaciones de las palabras de una oración, cómo deben de estar, ¿muy bien? Pero no solamente eso, ¿muy bien? Además, la sintaxis estudia lo que es, ¿no? Los sintagmas. En el colegio han aprendido lo que es el sujeto y el predicado, ¿verdad? ¿No? Una oración, señores, se divide en dos partes. Muy bien, se divide en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes? ¿No? Primero está lo que es el sujeto. Luego está lo que es el predicado. Muy bien. Vean, en esta oración el sujeto es mi amiga y el predicado es compró unas flores rojas. Así es como vendría a ser. Muy bien. Sujeto y predicado. ¿Por qué se dice el sujeto? Se dice sujeto porque es la persona o cosa quien está realizando una acción. Eso es el sujeto. Bien, eso vendría a ser el sujeto. Y el predicado es el significado, el ejemplo, ¿bien? De qué es lo que está realizando la acción. Muy bien, señores. Bueno, señores, disculpen, muy bien. Eso vendría a ser lo que es el sujeto y el predicado. Muy bien. Ahora, yo, ¿cómo puedo encontrar el sujeto? Muy bien. A veces eso es complicado. A veces. No, no es complicado. Muy bien. A veces el sujeto puede estar al principio, como en esta oración. A veces puede estar al medio o puede estar al final, ¿no? Y es mi deber encontrar ese sujeto. Muy bien, es mi deber encontrar ese sujeto. Muy bien, entonces veamos algunos otros ejemplos. Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a empezar por primero en analizar lo que es el sujeto. Muy bien, aquí está, ¿no? El sujeto es, como se llama, al sintagma nominal, o sea, al conjunto de palabras que cumplen el rol dentro de la oración dentro de la oración, de indicar sobre quién recae la acción del verbo. Para encontrar el sujeto, se debe de preguntar quién o quiénes al verbo. Señores, muy bien. Entonces, aquí qué dice, ¿no? El sujeto es la persona o animal o cosa quien realiza la acción, ¿no? ¿Quién es el que va a realizar la acción? Muy bien, va a ser siempre. Entonces, así viene a ser lo que es el sujeto. Eso es lo que es el sujeto. Ahora, ¿yo cómo puedo encontrar al sujeto? Esta es una parte muy importante, señores. Muy bien, quiero que pongan atención. Para encontrar al sujeto, lo que yo debo de hacer es preguntar, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Para encontrar al sujeto, se debe de preguntar quién o quiénes al verbo. Así es como nosotros debemos de encontrar al sujeto.
me debo de preguntar quién o quiénes, ¿no? Ejemplo, veamos aquí un ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Mi amiga compró unas flores rojas, ¿no? Dijimos que el sujeto es mi amiga y el predicado es compró unas flores. Ahora, como aquí, como yo les dije, ¿no? Para encontrar el sujeto, me debo de preguntar quién o quiénes. Muy bien. Por ejemplo, en esta oración, ¿no? Si yo quiero encontrar el sujeto, me debo de preguntarle al verbo, señores. Muy bien. En esta oración, ¿cuál es el verbo? El verbo es compró, ¿no? ¿Y cómo sería la pregunta? Muy bien. La pregunta sería de esta manera. ¿Quién compró unas flores rojas? A esas señores, ¿no? Como les dije, hay que preguntarle al verbo. Muy bien. Tenemos que preguntarle al verbo. Muy bien. ¿Quién compró? Como así sería la pregunta. ¿Quién compró unas flores rojas? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería mi amiga. Muy bien, señores. ¿Se entiende así como sería? ¿No? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es preguntar sí o sí al verbo, ¿no? Y lo que tengo que preguntarme es quién o quiénes, ¿no? Así es. ¿Cómo vendría a ser? Muy bien. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Muy bien. Ahí está la oración, ¿no? Los chicos salieron a la plaza. Muy bien. Yamil. Yamil, ¿puedes oírme, Yamil? Sí, profe. Muy bien, Yamil. A ver, en esta oración, ¿cuál sería el sujeto? Los chicos sería el Muy bien. sujeto, profe. Exacto. Y ¿Y cómo sería la preguntando pregunta? quiénes salieron a la plaza. Exacto, muy bien, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Quiénes salieron a la plaza? ¿No? Y la respuesta va a ser los chicos. Entonces, en este caso, los chicos serían el sujeto. Muy bien, así de simple nada más sería. Muy bien, la clave está en preguntarse quién o quiénes. Muy bien, otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ahí está. Yamil, dime, ¿no? Estudió toda la noche. ¿No? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién estudió toda la noche? Exacto, muy bien. ¿Quién estudió toda la noche? Y la respuesta sería, Eh, no sé, estudió, serían, no, no. La pregunta, no, bueno, aquí primero, a ver, ¿cuál es el verbo? El verbo es, estudió es el verbo. estudió. Entonces, ¿qué les dije yo? Tienen que preguntarle al verbo, ¿no? ¿Quién o quiénes? ¿No? Ahora, esta es una oración ahorita, estudió toda la noche. Y así es con nosotros como hablamos, ¿no? Estudió toda la noche, hablamos. Muy bien. Ahora, aquí, ¿no? La pregunta sería, ¿quién estudió toda la noche? ¿Y cuál sería la respuesta, señores? ¿Cuál sería, Yamil? A ver, ¿alguna sugerencia tal vez? ¿Cuál sería o cuál sería el sujeto en este caso? Mm, no sé, profe. No, no tengo idea. Muy bien, señores. A ver, quiero que pongan atención a esta parte. Muy bien. Vean, en esta oración no hay sujeto, señores. No hay sujeto. Muy bien. Como no hay sujeto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Si no hay sujeto, no. Todas las oraciones tienen sujeto, señores. Todas las oraciones tienen sujeto. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la oración? Perdón, ¿cuál sería el sujeto? Muy bien. Aquí el sujeto, bueno, yo cómo me puedo dar de cuenta, ¿no?
de cuál es el sujeto, ¿no? Primero, ¿no? Tengo que analizar el verbo, señores. Muy bien, analizo el verbo. Aquí, ¿cuál es el verbo? El verbo es estudió. Muy bien. Ahora, ¿no? Si recuerdan bien, les hice unos ejercicios de los verbos, ¿no? Les dije, ¿cuál es el número y persona? Les dije, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Les dije, de este verbo, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la persona? ¿Y cuál es el tiempo? Les dije, ¿no? Tienen que recordar muy bien eso ahora, señores. Muy bien. Entonces, analizo primero el verbo. El verbo es estudió. Bien, ese sería el verbo. Ahora, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Digo, ¿no? Estudió. ¿Qué número de persona es Yamil? Yamil. ¿Cuál es la Sí, persona que profe, está hablando? ¿Es primera, segunda o tercera? em, es segunda persona, estudió. Segunda persona, ya. Si tú dices que es segunda persona, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Singular o plural? eh, singular. Ya. Si es singular, entonces sería tú, vendría a ser, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido si yo pongo, si yo digo, tú estudió toda la noche? ¿Tiene sentido? Ah, No, no, profe, no tiene sentido. Entonces, sería ¿cuál sería? tercera persona. La Tercera tercera, persona, él estudió toda la noche. él Tercera estudió singular. tercera persona singular. Eso es lo que vendría a ser, señores, ¿no? Es exacto. ¿Ven cómo sería? Entonces aquí el sujeto vendría a ser lo que es él estudió toda la noche, ¿no? Él estudió toda la noche. Así es como sería, señores. Muy bien. Entonces aquí el sujeto sería él vendría a ser. Muy bien. Él vendría a ser. Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Muy bien, muy bien, Yamil. Así también como va a entrar en el examen, señores. Muy bien. A ustedes les va a preguntar, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? Les va a preguntar, ¿no? Y lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen que hacer primero, lo que tienen que hacer ustedes es localizar el verbo, señores. Muy bien. Tienen que localizar el verbo a toda cosa, tienen que localizar. Muy bien. A toda cosa tienen que localizar. Muy bien. Eso vendría a ser. Y luego se van a darse cuenta si es. Y ustedes lo que tienen que preguntarse es, ¿en qué número de personas está? ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Muy bien. ¿Pero en qué? ¿Está en singular o está en plural? Así es como vendría a ser. Muy bien. Muy bien. Otra oración, ¿no? Trajimos un pescado. Muy bien. ¿Cómo será la pregunta, Yamil? ¿Quién, eh, ¿quiénes trajeron un pescado? Exacto, ¿no? ¿Quiénes trajeron un pescado? Así es como sería. Muy bien. ¿Quiénes trajeron un pescado? Muy bien. ¿Y la respuesta cuál sería? Yamil. Sí, la respuesta sería, eh, us- ustedes trajeron un pescado, se- segunda persona plural. Ya. Segunda persona plural. Si tú dices que es segunda persona plural, ¿no? Vendría a ser lo que son ustedes. Ahora, vean, si yo pongo aquí, ustedes trajimos un pescado, ¿estaría bien así? Ah, no, no, No. no, profe. Entonces, ¿cómo vendría a ser? Sería, sería primera persona plural. Nosotros trajimos un pescado. Exacto, ¿no? Es lo que
vendría a ser. Nosotros, perdón, ¿no? Nosotros trajimos un pescado. Eso es lo que vendría a ser. Muy bien, ahí está, ¿no? La respuesta sería, ¿quiénes trajeron un pescado? Nosotros vendría a ser. Y nosotros vendría ahí. Nosotros trajimos un pescado. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien, así nada más, señores. Muy bien, señores. Entonces, esa es la manera de encontrar un sujeto, señores. Muy bien. Lo que tengo que hacer es preguntarme, simplemente preguntarme, nada más. Y aquí lo tengo que preguntar es al verbo, le pregunto. Muy bien. Solamente le pregunto al verbo y va a estar bien. Muy bien, señores. Así nada más vendría a ser. Muy bien. Bueno, entonces, así es como sería para encontrar al sujeto. Muy bien. Este tipo de oraciones, señores, se les llama sujeto tácito, señores. Muy bien. Se le llama sujeto tácito, ¿por qué? Porque el sujeto está implícito. Muy bien. Por eso se llama sujeto tácito, señores. Muy bien. Porque el sujeto está implícito. Y es mi deber encontrar al sujeto, señores. Muy bien. Es mi deber encontrar al sujeto. Yo tengo que encontrar al sujeto en toda costa o a toda costa. Muy bien. Tengo que encontrarlo sí o sí al sujeto. A toda costa. Muy bien. Bueno, entonces recuerden, señores, si la oración no tiene sujeto, se le llama sujeto tácito. Muy bien. Muy bien, señores. Ya dicho todo esto, vamos con lo siguiente. Muy bien. Ahora, muy bien. El siguiente paso es, ya hemos encontrado lo que es el sujeto, ¿no? Ahora, el siguiente paso es encontrar lo que es el verbo, ¿verdad? Toda oración tiene que tener un verbo, muy bien. Todas las oraciones tienen un verbo, señores. Todas, muy bien. Si la oración, no tuviese un verbo, ¿no? Si esa oración no tuviese un verbo, entonces se le llama lo que es un enunciado, señores. Muy bien, se le llama lo que es un enunciado. Entonces, recuerden, toda oración tiene un verbo. Muy bien, si no tuviese un verbo, se le llama lo que es un enunciado. Muy bien, o sea, como aquí dice, ¿no? El verbo es la palabra que indica la acción de la oración. Y por lo tanto, se halla siempre en concordancia con el núcleo del sujeto. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? Que el verbo va a concordar en género y número con el sustantivo. Así es como sería. Entonces veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí dice, mi abuela me cocinó fideos con estofado. Muy bien. Yamil, aquí, en la primera oración, mi abuela me cocinó fideos con estofado. ¿Cuál es el verbo? Cocinó. Ya, por una parte estaría bien, cocinó, exacto, ¿no? Cocinó, pero no es eso el verbo, señores. Muy bien. ¿Se recuerdan que hemos avanzado lo que es los pronombres átonos? ¿No? ¿Qué les dije? Los pronombres átonos, ¿cuáles son? Son métesenos, ¿no? Métesenos. Y estos pronombres siempre van a ir al lado de un verbo, ¿no? Métesenos. Entonces aquí, ¿cuál sería el verbo? ¿No? El verbo completo, aquí en esta oración, el verbo completo sería me cocinó. Ese sería el verbo completo, señores. Esa sería la acción. Mi abuela me cocinó fideos con estofado. Muy bien, así es como vendría a ser. Muy bien. Muy bien, entonces recuerden, ¿no? Tenemos que hallar bien, ¿no? Pues por eso que yo les he enseñado lo que son los pronombres átonos, señores.
Y los pronombres átonos son métesenos. Muy bien. Vamos con el siguiente, Yamil. El siguiente dice, ¿no? El sol saldrá a las 6:30 de la mañana. ¿Cuál es el verbo? Saldrá, es el verbo, profe. Exacto, ¿no? El verbo será, no, perdón, va a ser saldrá. Muy bien. ¿Y cuál es el sujeto, Yamil? El, profe. El, sería el sujeto del sol. No, 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 no. No, 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 no. A ver, señor. No sería él. No. Aquí el sujeto es el sol. El sol, ¿no? Porque si tú me dices él, ¿no? Es que nos estamos confundiendo, ¿muy bien? No hay que confundirse. La palabra él, ¿no? De la segunda oración, ¿no? La palabra él, ¿no? Esa palabra él, vean, este es un artículo, muy bien. Si llevase tilde esta palabra, ¿no? Él, si llevase tilde, entonces este vendría a ser lo que es el sustantivo, perdón, el sujeto. Pero en este caso, esta palabra no lleva tilde y por lo tanto es un artículo, señores. Muy bien, esto es un artículo. Muy bien. Aquí, ¿cuál es el sujeto? El sujeto sería el sol. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Muy bien, señores. Así es como sería. Muy bien. Vamos con el siguiente. Yamil, la tercera oración. Damián se cortó el pelo. ¿Cuál sería el verbo? Se cortó, sería, profe. Excelente, ¿no? Ese vendría a ser lo que es el verbo. Sería se cortó, vendría a ser. ¿Y cuál es el sujeto? Damián, profe. Damián, ¿no? ¿Y cómo sería la pregunta, Yamil? Mm, ¿quién se cortó el pelo? Sería mi pregunta. Exacto. ¿Quién se cortó el pelo? Así vendría a ser. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería Damián, ¿no? Y Damián vendría a ser lo que es el sujeto. Muy bien, Yamil. El siguiente. Bueno, ya dice, ¿no? Mi tía fue al supermercado en el auto. Muy bien. Aquí, ¿cuál es el sujeto, Yamil? El sujeto sería mi tía. Mi tía. Muy bien. ¿Y cómo se llama la pregunta? ¿Quién fue al supermercado en el auto? Exacto. ¿Quién fue al supermercado en el auto? Así es como vendría a ser. Muy bien. El siguiente, ¿qué dice? ¿Cuál es el verbo, Yamil? El, del de la misma oración, De, ¿no? Siguiente, la siguiente. no, de esta oración. Me compré una bicicleta Ah, nueva. el verbo es compré, profe. No, me compré es el verbo. Me compré. Exacto, exacto. Muy bien. Me compré es el verbo. Muy bien. ¿Y cuál es el sujeto? Mm, el sujeto sería eh, em, Si no sabes cuál es el sujeto, ¿no? Entonces, pregúntale al verbo. ¿El verbo en qué número y persona está? eh, está eh, a ver, sería primera persona singular. Primera persona singular. ¿Y cuál es ese pronombre? El pronombre sería yo. Exacto, muy bien. Yo me compré una bicicleta nueva. Así es como sería. Bien, así es como sería.
Yo me compré una bicicleta nueva. Muy bien, aquí está lo que se llama sujeto tácito. Muy bien. Esta es una oración completa, ¿no? Así es también como nosotros hablamos. Me compré una bicicleta nueva. Así es como hablamos. Muy bien. Pero, ¿no? A veces hablamos sin sujeto. Muy bien. Por lo tanto, ¿no? Esa acción se llama lo que es sujeto tácito. Muy bien, ¿no? Yo sería el sujeto. Muy bien. El siguiente, Yamil. Tengo turno con el dentista a las 18 horas. ¿Cuál es el primero, no? ¿Cuál es el verbo? Sería tengo, sería el verbo. Exacto. Tengo sería el verbo. Muy bien, muy bien. Tengo sería el verbo. Muy bien. ¿Y cuál es el sujeto? Mm, el sujeto sería yo en primera persona singular. Exacto. Primera persona singular. ¿Qué vendría a ser? Yo. Yo tengo turno con el dentista a las 18 horas. Muy bien, Yamil, excelente. Así es como vendría a ser. Vamos con el último, Yamil. Mañana nos vamos de campamento. ¿Cuál es el verbo primero? Nos vamos sería el verbo. Excelente. ¿Y cuál es el sujeto? Eh, es- sería nosotros Exacto. en primera persona plural. Primera persona plural, exacto. Mañana nosotros nos vamos de campamento. Muy bien. Esa vendría a ser lo que es el sujeto. Muy bien, Yamil. Así es como vendría a ser. Excelente, Yamil. Muy bien. Muy bien, Yamil. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, ya hemos hallado lo que es el sujeto, el verbo. Ahora tenemos que localizar lo que es el predicado. Muy bien. Tenemos que hallar lo que es el predicado. Muy bien. ¿Y qué es el predicado? ¿No? El predicado es como llamamos al sintagma verbal, o sea, a todo aquello que no es sujeto ni verbo y que vendría a ser todo lo que se dice del sujeto, siendo siempre su núcleo el verbo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el predicado? Muy bien. El predicado es un complemento del sujeto. Muy bien. Como se dice, ¿no? Que es un complemento. Muy bien. Y como es un complemento, ¿no? ¿Qué quiere decir complemento? Está complementando al sujeto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O cómo lo está haciendo? ¿O para qué lo está haciendo? ¿No? Es lo que yo me refiero con el sujeto y también con el predicado. Y como aquí dice, el predicado, ¿no? No va a ser lo que es un sujeto, no va a ser lo que es un verbo. Muy bien, eso es lo que yo me refiero. Muy bien, señores, entonces, un predicado, ¿de dónde a dónde es? Muy bien, veamos un ejemplo, ¿no? Aquí en la primera oración, este año comienzo la facultad. Aquí, ¿de dónde a dónde es el predicado? ¿No? El predicado, escucha esto bien, el predicado muchas veces empieza desde el verbo. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este año comienzo la facultad. Muy bien. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Perdón, ¿cuál es el predicado? El predicado es todo esto. Muy bien. Si se dan cuenta, en esta oración no hay sujeto. El sujeto está implícito. Muy bien. Así es como vendría a ser. Bueno, Yamil. Yamil, vamos con la segunda oración, ¿no? ¿Qué dice la segunda oración, no? Dice, la pareja se casó la semana pasada. ¿Cuál es el predicado? Eh, el predicado
El predicado siempre empieza desde el verbo. Muy bien, ¿cuál sería? Sería, la semana, ¿sí, profe? ¿Cómo? La semana pasada. La semana, sí, sería porque se casó de su... Como te dije, ¿no? El predicado va a empezar desde el verbo, ¿no? O sea, aquí, en la segunda oración, ¿no? La pareja se casó la semana pasada, ¿no? Si tú me dices la semana pasada, eso está mal, no vendría a ser así. El predicado sería desde el verbo, o sea, desde aquí, perdón, desde aquí vendría a ser lo que es el predicado, desde el verbo, ¿no? Entonces sería, se casó la semana pasada. Ahí vendría a ser lo que es el predicado. ¿Muy bien? Muy bien, señores. A ver, el siguiente, ¿no? Vamos, Yamil. La siguiente oración dice, almorzaremos en este restaurante mañana. ¿Cuál es el predicado? Todo, profe, almorzamos en este restaurante mañana. Exacto, ¿no? Almorzaremos en este restaurante mañana. Excelente, así es como vendría a ser lo que es el predicado. Muy bien. Y aquí, Yamil, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es... Seremos... sería primera persona en plural, nosotros. Excelente, muy bien, ¿no? Nosotros almorzaremos en este restaurante mañana. Muy bien, así es como se ve. Muy bien, Yamil, excelente. Vamos con el siguiente. El siguiente es una pregunta, ¿no? ¿Te gustó el último disco de la banda? Está preguntando. Yamil, ¿cuál es el predicado? También sería todo, profe. Exacto, ¿no? Todo sería. ¿Te gustó el último disco de la banda? Así vendría a ser. ¿No? Así vendría a ser. Muy bien. El siguiente, ¿no? Le compré un ramo de flores. ¿No? ¿Cuál sería el sujeto? Perdón, ¿cuál sería el predicado? Yamil. Sería todo, profe. Le compré un ramo de flores. Todo es Exacto. pregado. Exacto, todo sería el predicado. Muy bien, le compré un ramo de flores. Muy bien. Ahora, ¿cuál vendría a ser lo que es el sujeto? ¿Cuál sería el Sería sujeto? yo, profe, en singular, primera Exacto, persona. ¿no? Primera persona. Exacto, así es como vendría a ser. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. En el último, perdón, en el penúltimo, el verdulero no tenía cambio. ¿Cuál sería el sujeto? Perdón. No, primero el predicado. ¿Cuál sería el predicado? Ok. Sería no, el predicado no tenía cambios, ¿sería? Tenía Ex- cambio. No tenía Exacto, cambios. exacto. Desde ahí viene. No tenía cambio. Muy bien, así es como vendría a ser. Excelente, Yamil. Muy bien, así es como vendría a ser. Muy bien, Yamil. Excelente, muy bien. Vamos con el último. La pizarra está toda escrita. ¿Cuál es el sujeto? Perdón, el predicado. Em, Está toda escrita, sería el predicado. Exacto, ¿no? Está toda escrita, sería el predicado. Muy bien, así es como vendría a ser. Muy bien, Yamil. ¿Alguna pregunta o duda, tal vez? No, profe, todo claro. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí lo que tenemos que saber es que, ¿no? Tenemos que saber dónde está el sujeto y dónde está el predicado. Muy bien, sí o sí, ¿no? Si no hay sujeto, ¿no? Si no hay sujeto, quiere decir que es un sujeto tácito. Y yo tengo que saber cuál es el sujeto, tengo que averiguar cuál es. Muy bien. Bueno, señores, ahora sí, hagamos un pequeño ejercicio. Muy bien.
Muy bien, a ver, déjeme compartir primero. Ahí está, señores, muy bien. Muy bien, vamos, Yamil, del número 1. Quiero que me digas cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Muy bien, y cuál es el verbo. Muy bien, vamos, Yamil, ¿cuál es? A ver, analizarlo, a ver, vamos, analizarlo. El sujeto sería yo, la persona singular, y el predicado sería practiqué deporte. Y ayer, Yamil, ¿qué vendría a ser ayer? Ayer, ayer sería un adverbio, profe. No entendí. No, pero, no, ahorita no estamos avanzando eso. Lo que estamos avanzando es si es sujeto o es predicado. Eso estamos avanzando. Ayer, ayer sería no sería el sujeto. Tengo dudas, profe. Está bien, ¿no, Yamil? Bueno, aquí no estamos avanzando ahora si es sujeto o es, perdón, si es sustantivo o es un adverbio. Ya no estamos avanzando eso. Muy bien, eso se llama lo que es análisis morfológico. Ahora estamos haciendo lo que es análisis sintáctico. Muy bien. Entonces, aquí ya no entra si es adverbio o es un sustantivo. No, ya no entra eso. Muy bien. Pero está bien lo que me dijiste, ¿no? Todo esto, no, Yamil, todo esto sería lo que es el predicado, vendría a ser. Todo esto vendría a ser lo que es el predicado. Muy bien. Todo eso vendría a ser lo que es el predicado, vendría a ser. Muy bien. El predicado sería todo sería predicado. Ahora, ¿no? Todo sería eso, todo sería el predicado. Muy bien. Ahora dime, ¿cuál es el sujeto, Yamil? Sujeto sería yo, profe. Excelente, ¿no? El sujeto, ¿no? El sujeto sería yo. Muy bien, eso vendría a ser. ¿Y cuál es el verbo, Yamil? Verbo es practiqué. Practiqué, exacto, así es como vendría a ser, ¿no? Practiqué vendría a ser. Muy bien, exacto, así. El predicado sería todo, ¿no? Toda la oración, ¿no? Toda la oración sería el predicado. Muy bien, Yamil, así es como sería. Muy bien, así es como sería. Muy bien, Yamil, excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos con los... Ah, tenemos una nueva estudiante. Muy bien. Keita. Buenas noches, Keita. Keita, ¿puedes escucharme? Sí, le escucho, licenciado. Muy bien, Keita. A ver, bueno, contigo no hemos avanzado lo que es sintaxis, muy bien, entonces, pero contigo sí hemos avanzado lo que es los sustantivos y los adjetivos, muy bien. En esta segunda oración, Keita, quiero que me digas cuáles o cuáles son los adjetivos y cuáles son los sustantivos, Keita. A ver, en la segunda oración, la actuación fue buena y todos salieron contentos. ¿Cuáles son los sustantivos y cuáles son los adjetivos? A ver, ¿puedes decirme, Keita? Actuación, profe, sustantivo, no ve. Actuación es el sustantivo, está bien eso. Actuación sería el sustantivo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El sustantivo pues, también puede ser.
¿Salieron, profe? No. Salieron es el verbo. Ah. ¿Cuál más sería? ¿No? ¿Todos? Todos también sería, ¿no? Ese sería el sustantivo. Ahora, ¿cuál vendría a ser lo que es adjetivos? ¿Aquí hay adjetivos o no hay adjetivos? Keita. El adjetivo es lo que califica al sustantivo, ¿no, profe? Es lo que dijo. Excelente, muy bien, Keita, muy bien. Ahora, ¿cuáles serían? Fue buena. Uno de los dos. Bueno, fue es un verbo. En este caso sería buena, vendría a ser. Muy bien. ¿Cuál más? Yo sola. Tengo que conseguir dinero como sea. Salieron contentos. ¿Salieron, profe? Ah, no, contentos, No. perdón. Contentos vendría a ser. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien, Keita. Muy bien. Muy bien. Ahora sí contigo, Yamil. Vamos contigo, Yamil. El número 3. Quiero que me digas dónde está el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el verbo. A ver, vamos, dime. El número 3. ¿Cuál es el predicado primero? El predicado sería cada año, el predicado sería vuelos, sería desde vuelos especiales, progresan cada año. No. O sea, tú me dices que todo esto es el predicado, ¿no? Todo. No todo. Sería desde a ver, no sé, progresan cada año, sería. Exacto, es lo que sería el predicado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sujeto? El sujeto sería sería vuestros vuelos especiales. Vuelos sería segunda persona. No. ¿Cuál es el sujeto? Digo primero. El sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería vuestros. No. ¿No? El sujeto sería, ¿no? Los vuelos. Los vuelos espaciales, ¿no? Si no sé, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, como te dije, ¿no, Yamil? Lo que tengo que hacer es preguntarle al verbo, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar? Preguntarle quién o quiénes o qué, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería la pregunta entonces? ¿No? Si yo no sé si no estoy seguro cuál es el sujeto, ¿no? Le pregunto al verbo, ¿no? ¿Y cómo sería la pregunta? ¿No? Mi pregunta sería así, ¿no? ¿Qué progresan? ¿Qué progresan cada año? ¿No? Así sería la pregunta, ¿no? ¿Qué progresan cada año? Así vendría a ser lo que es la pregunta, ¿no? Y la respuesta, ¿cuál va a ser? ¿No? La respuesta va a ser lo que está pintado en celeste, va a ser los vuelos espaciales, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es, para encontrar el sujeto, digo, no sujeto, me refiero, no al sustantivo, sujeto, ¿no? Para encontrar el sujeto, yo me tengo que preguntar quién, quiénes o qué, ¿no? Por ejemplo, el quién y quiénes me pregunto para las personas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en la oración encontraría lo que son objetos? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Aquí los vuelos espaciales son objetos. Entonces, para los objetos me pregunto lo que es ¿qué? Muy bien. Así vendría a ser, señores. Muy bien. Muy bien, Yamil. Ahora sí, Yamil, dime, en esta oración, ¿cuál es el verbo?
El verbo es progresan, profe. Exacto, progresan. Este sería el verbo. Muy bien, este vendría a ser el verbo, ¿no? Progresan, este vendría a ser el verbo. Muy bien, muy bien. Vamos con el último, Yamil. Muy bien, el número 4, ¿no? Nuestro colegio está de aniversario. ¿Cuál es el sujeto primero, Yamil? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto sería nuestro colegio. Exacto, el sujeto sería nuestro colegio. Muy bien. ¿Y cuál sería el predicado? Está de aniversario. Está de aniversario, muy bien. ¿Y cómo sería la pregunta aquí en este caso? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué colegio está de aniversario? No sería así. Mm, La pregunta sería, a ver, ¿cómo sería? A ver. ¿Quién está de aniversario? Exacto. ¿Qué está de aniversario? Así es como vendría a ser, ¿no? ¿Qué está de aniversario? ¿No? Así sería la pregunta, ¿no? Vean, colegio es un objeto, ¿no? Y como es un objeto, pregunto ¿qué? Me pregunto. Muy bien, entonces en este caso sería, ¿qué está de aniversario? Y la respuesta va a ser nuestro colegio. Eso vendría a ser. Muy bien, señores. Eso vendría a ser lo que es la sintaxis, muy bien. Bueno, no se preocupen, vamos a seguir practicando lo que es esto, muy bien. Tenemos que practicar esto a profundidad, porque después vamos a avanzar a lo que es el análisis sintáctico, vamos a hacer, muy bien. Lo vamos a hacer mañana, pero tenemos que entender esto muy bien. Bueno, señores, eso sería todo por hoy, muy bien. Ahora doy paso al profesor.